Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para sumergirse en un tema que, créanme, ha estado dando mucho de qué hablar en las redes sociales. Hoy vamos a analizar a fondo cómo un simple detalle, algo que quizás pasó desapercibido para muchos, terminó desatando una tormenta de reacciones y la furia de Met. Sí, así como lo escuchan. Vamos a desentrañar el misterio detrás de este drama y a descubrir todos los entresijos de esta historia que tiene a medio internet comentando. Antes de que nos lancemos de lleno, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si les encanta el drama de las redes sociales, las historias con giros inesperados y los análisis profundos, no olviden suscribirse al canal. Activando la campanita recibirán una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo, para que no se pierdan absolutamente nada. Prometo que siempre tendrán algo interesante que ver por aquí. Ahora sí, vamos al lío. La verdad es que esta historia comenzó de una manera bastante inocente, como suelen hacerlo la mayoría de las polémicas en Internet. Todo giraba en torno a una publicación, aparentemente sin importancia, en la cuenta de Instagram de, llamémosle, Marca X. Marca X es una empresa de cosméticos bastante popular, conocida por sus colaboraciones con influencers y celebridades. Met, nuestra protagonista, es una de estas colaboradoras. Una influencer con una base de seguidores muy leal y comprometida, que siempre ha defendido a capa y espada los productos de Marca X. Hasta aquí, todo normal, ¿verdad? Pues bien, la publicación en cuestión era un anuncio de un nuevo labial. Un tono precioso, un rojo intenso que prometía ser la sensación de la temporada. La foto era impecable, la modelo lucía radiante y el labial, obviamente, se veía espectacular. El problema no estaba en la foto, ni en el producto en sí. El problema radicaba en un pequeño detalle: la modelo no era de Met. Ahora algunos estarán pensando, ¿y qué? ¿Es solo una modelo? Y es ahí donde radica la clave de todo este embrollo. Met, durante años, había sido la imagen principal de los labiales de Marca X. Su rostro era sinónimo de la marca, su voz la que promocionaba los productos. Los seguidores de Met, y los clientes de Marca X, esperaban verla a ella, a su ícono, en la campaña. El hecho de que una nueva modelo la reemplazara, sin previo aviso y sin ninguna explicación, generó una ola de confusión y, eventualmente, de indignación. Los comentarios en la publicación de Marca X no tardaron en llegar. Primero eran preguntas tímidas: ¿dónde está Met? ¿Qué pasó con Met? ¿Ya no trabaja con ustedes? Pero a medida que pasaban las horas y Marca X permanecía en silencio, las preguntas se volvieron más insistentes y, finalmente, más acusatorias. Los seguidores de Met se sintieron traicionados. Consideraban que ella había sido fundamental para el éxito de los labiales de Marca X, y que reemplazarla así, de la noche a la mañana, era una falta de respeto imperdonable. La situación se complicó aún más cuando Met, también en silencio, dejó de seguir la cuenta de Marca X en Instagram. Este pequeño gesto, que podría parecer insignificante para algunos, fue interpretado por sus seguidores como una confirmación de que algo no andaba bien. La especulación se disparó. ¿Había habido una pelea entre Met y Marca X? ¿Había expirado su contrato y no lo habían renovado? ¿La habían despedido sin más ni más? Las teorías conspirativas no se hicieron esperar. Algunos incluso recordaron un comentario críptico que Met había hecho en un live hacía semanas, donde insinuaba que no todas las colaboraciones eran tan idílicas como parecían, y ahora, todo encajaba. Y entonces llegó el tuit. Un tuit corto, conciso y para muchos devastador. Met escribió: a veces el silencio dice más que 1000 palabras. Un mensaje ambiguo que podía interpretarse de 1000 maneras diferentes, pero que todos entendieron como una indirecta muy directa a Marca X. Ese tuit fue la chispa que encendió la mecha. La furia de los seguidores de Met se desató con toda su fuerza. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a Met y de críticas feroces a Marca X. Los hashtags #Justice for Met y #Boicot Marca X se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Los usuarios acusaban a Marca X de ingratitud, de falta de lealtad y de aprovecharse de la imagen de Met para luego desecharla como si fuera un objeto. La presión era inmensa. Los comentarios no solo venían de la base de fans de Met, sino también de otros influencers que se solidarizaron con la situación,
viendo un precedente peligroso en la forma en que Marca X había manejado la situación. Algunos incluso compartieron experiencias similares con otras marcas, creando una narrativa más amplia sobre la explotación de la imagen de los influencers. Marca X, viendo que la situación se les escapaba de las manos, finalmente decidió romper el silencio. Publicaron un comunicado en el que explicaban que la elección de una nueva modelo para la campaña del labial era parte de una estrategia de marketing para llegar a un público más amplio. Aseguraban que seguían teniendo una excelente relación con Demet y que ella era una figura muy importante para la marca. Además, en el comunicado intentaban matizar la situación, explicando que Demet estaba trabajando en otros proyectos con la marca y que la nueva campaña buscaba complementar, no reemplazar, su colaboración. Pero el daño ya estaba hecho. El comunicado de Marca X no convenció a nadie. Los seguidores de Demet lo consideraron una simple excusa, un intento desesperado por controlar los daños. La desconfianza hacia la marca se había instalado profundamente. Muchos prometieron dejar de comprar sus productos y animaron a otros a hacer lo mismo. Incluso se organizaron campañas para que los usuarios dejaran reseñas negativas en los productos de Marca X y en las redes sociales, afectando directamente a sus ventas y reputación. Y aquí es donde entra en juego el detalle que mencionaba al principio del vídeo. Porque más allá de la elección de una nueva modelo, más allá del silencio inicial de Marca X, y más allá del tuit de Demet, hubo un pequeño detalle que terminó de enfurecer a sus seguidores. En la descripción de la foto del nuevo labial, Marca X no mencionó a Demet en absoluto. Ni una sola palabra, ni un solo agradecimiento. Nada. Este detalle, que podría parecer una simple omisión, fue la gota que derramó el vaso. Para muchos, este fue el colmo. Consideraron que era una falta de respeto flagrante, una muestra de desprecio hacia una persona que había contribuido significativamente al éxito de la marca. El hecho de que Marca X no se dignara siquiera a mencionar su nombre en la publicación del labial que ella había promocionado durante tanto tiempo fue interpretado como una confirmación de que, efectivamente, la habían descartado sin contemplaciones. Se sintieron burlados al ver que la marca se beneficiaba de la imagen de Demet sin reconocer su valor. La reacción a este detalle fue explosiva. Los usuarios de redes sociales comenzaron a desenterrar viejas publicaciones de Marca X en las que Demet aparecía como la imagen principal de los labiales. Las comparaban con la nueva publicación y destacaban la diferencia abismal en el trato. Exigían una disculpa pública a Demet y amenazaban con seguir boicoteando la marca hasta que lo hicieran. Incluso se crearon vídeos comparando los lanzamientos anteriores con Demet con este nuevo, mostrando la inversión que la marca hacía en ella, la dedicación y el impacto que tenía en las ventas. La presión fue tan grande que Marca X finalmente cedió. Publicaron un segundo comunicado, esta vez mucho más emotivo y personal. En él se disculpaban públicamente con Demet por la falta de consideración y reconocían su valiosa contribución al éxito de la marca. Explicaban que la omisión de su nombre en la descripción de la foto había sido un error involuntario y que lamentaban profundamente el daño que habían causado. Reconocieron que habían subestimado la importancia de Demet para su comunidad y que la habían tratado de forma injusta. Además, anunciaron que Demet seguiría siendo una embajadora de la marca y que estaban planeando nuevos proyectos juntas en el futuro. Este segundo comunicado, aunque llegó tarde, logró calmar un poco las aguas. Los seguidores de Demet, si bien seguían sintiéndose decepcionados, agradecieron el gesto de Marca X y la disculpa pública. El hashtag #JusticeForDemet comenzó a perder fuerza y el boicot a la marca se fue desvaneciendo poco a poco. La marca también anunció una colaboración especial con Demet, una línea de labiales diseñados por ella misma, como una forma de compensar el daño y reafirmar su compromiso con la influencer. Sin embargo, la herida quedó abierta. Aunque la tormenta había amainado, la confianza en Marca X se había visto seriamente afectada. Muchos usuarios seguían cuestionando la sinceridad de la disculpa y exigían acciones concretas para demostrar su compromiso con los influencers. La controversia dejó al descubierto la fragilidad de las relaciones entre las marcas y los influencers y la necesidad de una comunicación más transparente y respetuosa. La historia de Demet y Marca X nos deja una importante lección sobre el poder de las redes sociales y la importancia de la comunicación transparente y honesta. Un pequeño detalle como la omisión de un nombre en una descripción de Instagram puede tener consecuencias devastadoras para la imagen de una marca.
La lealtad de los seguidores es un tesoro invaluable que debe ser cuidado y respetado. Y el silencio a veces puede ser la peor respuesta posible. Además, subraya la importancia de la autenticidad en el mundo del marketing de influencers. Los consumidores son cada vez más exigentes y buscan marcas que realmente valoren a sus colaboradores y que no los vean simplemente como herramientas de marketing. En resumen, hemos visto cómo la decisión de Marca X de no incluir a Demet en la campaña de su nuevo labial, un detalle aparentemente pequeño, desató una furia masiva en las redes sociales. La falta de comunicación inicial y la posterior omisión del nombre de Demet en la descripción de la foto fueron percibidas como una traición por sus seguidores, lo que llevó a un boicot y a una crisis de relaciones públicas para la marca. La comunidad online se unió en defensa de Demet, mostrando el poder de la colectividad para exigir respeto y justicia. Finalmente, Marca X se disculpó públicamente y prometió seguir trabajando con Demet, logrando así calmar un poco las aguas. Esta historia nos recuerda el poder de las redes sociales y la importancia de la transparencia y el respeto en la comunicación con los seguidores. También nos invita a reflexionar sobre el papel de los influencers y la responsabilidad de las marcas en el mundo digital. La gestión de la crisis por parte de Marca X fue un claro ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas, evidenciando la necesidad de una estrategia de comunicación sólida y una mayor sensibilidad hacia las necesidades y expectativas de los influencers y sus seguidores. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este análisis detallado del drama de Demet y Marca X. Creo que es una historia muy interesante que nos muestra cómo las redes sociales pueden amplificar las emociones y cómo un pequeño detalle puede tener un gran impacto. También nos recuerda que las marcas deben ser conscientes del poder de sus influencers y tratarlos con el respeto y la consideración que merecen. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Y ahora me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la actitud de Marca X? ¿Creen que Demet tenía razón en sentirse ofendida? ¿Cómo habrían manejado ustedes la situación? ¿Creen que este tipo de situaciones son cada vez más comunes en el mundo del marketing de influencers? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Además, me gustaría saber si han tenido alguna experiencia similar, ya sea como consumidores o como influencers. Compartan sus historias y reflexiones, enriqueceremos la conversación. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido como este. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, cuidado con los pequeños detalles en las redes sociales. Pueden desatar una verdadera tormenta.